El escritor estadounidense Ambrose Bierce fue un veterano de la Guerra Civil y una figura influyente en la literatura estadounidense, conocido por su sátira mordaz y su estilo realista. El siguiente relato, Un suceso en el puente del arroyo del Búho, es considerado una de las obras más célebres de Bierce y un ejemplo magistral de su habilidad para explorar los horrores y las ironías de la guerra. Un suceso en el puente del arroyo del Búho. Parte 1. Un hombre estaba de pie sobre un puente ferroviario en el norte de Alabama, mirando hacia el agua rápida 7 metros más abajo. Las manos del hombre estaban detrás de su espalda, con las muñecas atadas con una cuerda. Una soga le rodeaba el cuello. Estaba amarrada a una viga robusta encima de su cabeza y la holgura caía hasta el nivel de sus rodillas. Unas tablas sueltas colocadas sobre las traviesas que sostenían los rieles del ferrocarril proporcionaban un apoyo tanto para él como para sus ejecutores. 2 soldados rasos del ejército federal, dirigidos por un sargento que en la vida civil tal vez hubiera sido un subjefe de policía. A una corta distancia sobre la misma plataforma temporal había un oficial armado con el uniforme de su rango. Era un capitán. Un centinela en cada extremo del puente permanecía con su rifle en la posición conocida como descansar, es decir, vertical frente al hombro izquierdo, con el gatillo apoyado en el antebrazo cruzado recto sobre el pecho, una posición formal y antinatural que imponía una postura erguida del cuerpo. No parecía ser el deber de estos 2 hombres saber lo que estaba ocurriendo en el centro del puente. Simplemente bloqueaban los 2 extremos de las tablas que lo atravesaban. Más allá de uno de los centinelas no se veía a nadie. El ferrocarril se extendía recto hacia un bosque por 90 metros y luego al curvarse se perdía de vista. Sin duda, había un puesto de avanzada más adelante. La otra orilla del arroyo era terreno abierto, una pendiente suave coronada con una empalizada de troncos verticales, con troneras para rifles, y una única tronera a través de la cual sobresalía el cañón de un cañón de bronce que dominaba el puente. A mitad de la cuesta entre el puente y el fuerte estaban los espectadores, una sola compañía de infantería en línea, en descanso de parada, con las culatas de sus rifles en el suelo, los cañones inclinados ligeramente hacia atrás contra el hombro derecho, las manos cruzadas sobre la culata. Un teniente estaba a la derecha de la línea, con la punta de su espada en el suelo, su mano izquierda descansando sobre la derecha. Exceptuando el grupo de 4 en el centro del puente, no se movía un solo hombre. La compañía estaba frente al puente mirando fijamente, inmóvil. Los centinelas, mirando hacia las orillas del arroyo, podrían haber sido estatuas adornando el puente. El capitán permanecía con los brazos cruzados, en silencio, observando el trabajo de sus subordinados, pero sin hacer ninguna señal. La muerte es un dignatario que, cuando se anuncia su llegada, debe ser recibida con manifestaciones formales de respeto, incluso por aquellos que están más familiarizados con ella. En el código de etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son formas de deferencia. El hombre que estaba a punto de ser ahorcado parecía tener alrededor de 35 años. Era un civil a juzgar por su vestimenta, que era la de un plantador. Sus rasgos eran agradables. Nariz recta, boca firme, frente ancha, de la cual su largo cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, cayendo detrás de sus orejas hasta el cuello de su bien ajustada levita. Llevaba bigote y barba en punta, pero sin patillas. Sus ojos eran grandes y de un gris oscuro, y tenían una expresión bondadosa que difícilmente se esperaría en alguien con una soga de cáñamo al cuello. Evidentemente no era un vulgar asesino. El generoso código militar prevé el ahorcamiento de muchos tipos de personas, y los caballeros no están excluidos. Completados los preparativos, los 2 soldados rasos se apartaron y cada uno retiró la tabla sobre la que había estado de pie. El sargento se volvió hacia el capitán, saludó y se colocó inmediatamente detrás de ese oficial, quien a su vez se apartó un paso. Estos movimientos dejaron al hombre condenado y al sargento de pie en los 2 extremos de la misma tabla, que abarcaba 3 de los durmientes del puente. El extremo sobre el que estaba el civil casi, pero no del todo, alcanzaba un 4º durmiente. Esta tabla había sido mantenida en su lugar por el peso del capitán. Ahora estaba sostenida por el peso del sargento. A una señal del primero, el segundo se apartaría, la tabla se inclinaría y el condenado caería entre 2 durmientes. El arreglo le parecía simple y efectivo a su juicio. Su rostro no había sido cubierto ni sus ojos vendados. Miró por un momento su inestable plataforma. Luego dejó que su mirada se perdiera en el agua revuelta del arroyo, corriendo frenéticamente debajo de sus pies. Un trozo de madera flotante danzante captó su atención y sus ojos lo siguieron corriente abajo, que lentamente parecía moverse. ¡Qué corriente tan perezosa! Cerró los ojos para fijar sus últimos pensamientos en su esposa y sus hijos. El agua, tocada de oro por el sol temprano, las nieblas que se cernían bajo las orillas a cierta distancia arroyo abajo,
El fuerte, los soldados, el trozo de madera flotante, todo lo había distraído. Y ahora se dio cuenta de una nueva perturbación. Rompiendo el pensamiento de sus seres queridos, apareció un sonido que no podía ignorar ni entender, una percusión metálica aguda y distinta como el golpe del martillo de un herrero sobre el yunque. Tenía la misma cualidad resonante. Se preguntó qué era y si estaba a una distancia inconmensurable o cerca. Parecían ambas cosas. Su recurrencia era regular, pero tan lenta como el tañido de una campana de muerte. Esperaba cada nuevo golpe con impaciencia y, sin saber por qué, con aprensión. Los intervalos de silencio se volvían progresivamente más largos. Las demoras se volvían enloquecedoras. Con su mayor infrecuencia, los sonidos aumentaban en fuerza y nitidez. Dañaban su oído como la estocada de un cuchillo. Temía que gritaría. Lo que escuchaba era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos nuevamente y vio el agua debajo de él. Si pudiera liberar mis manos, pensó, podría quitarme la soga y lanzarme al arroyo. Buceando podría evadir las balas y nadando vigorosamente llegar a la orilla, adentrarme en el bosque y escapar a mi hogar. Mi hogar, gracias a Dios, aún está fuera de sus líneas. Mi esposa y mis pequeños todavía están más allá del avance más lejano del invasor. Mientras estos pensamientos, que aquí deben ser expresados con palabras, pasaban por la mente del hombre condenado más que surgir de ella, el capitán asintió al sargento. El sargento se hizo a un lado. Parte segundo. Peyton Farquhar era un acaudalado hacendado perteneciente a una antigua y muy respetada familia de Alabama. Como propietario de esclavos y al igual que otros dueños de esclavos, político, era naturalmente un secesionista original y estaba ardientemente devoto a la causa del sur. Circunstancias de naturaleza imperiosa, que no es necesario relatar aquí, le habían impedido unirse a ese valeroso ejército que había luchado en las desastrosas campañas que terminaron con la caída de Corinto, y se inquietaba bajo esa ingrata restricción, anhelando liberar sus energías, vivir la vida más amplia del soldado y tener la oportunidad de distinguirse. Sentía que esa oportunidad llegaría, como llega para todos en tiempos de guerra. Mientras tanto, hacía lo que podía. Ningún servicio era demasiado humilde para él en la ayuda al sur, ninguna aventura demasiado peligrosa para que él emprendiera si era consistente con el carácter de un civil que en su corazón era un soldado, y que de buena fe y sin demasiadas reservas aceptaba al menos en parte el francamente villano dictamen de que todo se vale en el amor y en la guerra. Una tarde, mientras Farquhar y su esposa estaban sentados en un banco rústico cerca de la entrada de su propiedad, un soldado vestido de gris se acercó a la verja y pidió un poco de agua. La señora Farquhar estaba encantada de servirle con sus propias manos blancas. Mientras ella iba a buscar el agua, su esposo se acercó al polvoriento jinete y preguntó con entusiasmo por noticias del frente. «Los yanquis están reparando los ferrocarriles», dijo el hombre, «y se están preparando para otro avance. Han llegado al puente del arroyo del Búho, lo han puesto en orden y han construido una empalizada en la orilla norte. El comandante ha emitido una orden que está publicada por todas partes, declarando que cualquier civil atrapado interfiriendo con el ferrocarril, sus puentes, túneles o trenes será ahorcado sumariamente. Vi la orden. «¿A qué distancia está el puente del arroyo del Búho?», preguntó Farquhar. «A unos 50 kilómetros. ¿No hay ninguna fuerza en este lado del arroyo?» «Solo un puesto de piquete a 1 kilómetro, en el ferrocarril, y un único centinela en este extremo del puente. Supongamos que un hombre, un civil y estudiante del ahorcamiento, lograra eludir el puesto de piquete y tal vez superar al centinela», dijo Farquhar sonriendo. «¿Qué podría lograr?» El soldado reflexionó. «Estuve allí hace un mes», respondió. «Observé que la inundación del invierno pasado había acumulado una gran cantidad de leña contra el pilar de madera en este extremo del puente. Ahora está seca y ardería como yesca». La dama ya había traído el agua, que el soldado bebió. Le agradeció ceremoniosamente, hizo una reverencia a su esposo y se alejó cabalgando. Una hora después, tras el anochecer, volvió a pasar por la plantación dirigiéndose hacia el norte, en la misma dirección de la que había venido. Era un explorador federal. Parte 13. Cuando Peyton Farquhar cayó rectamente hacia abajo desde el puente, perdió el conocimiento y fue como si ya estuviera muerto. De este estado fue despertado pareciéndole que había pasado una eternidad, por el dolor de una presión aguda en su garganta, seguida por una sensación de asfixia. Agonías intensas y punzantes parecían dispararse desde su cuello hacia abajo a través de cada fibra de su cuerpo y extremidades. Estos dolores parecían correr a lo largo de líneas bien definidas de ramificación y latían con una periodicidad inconcebiblemente rápida. Parecían corrientes de fuego pulsante que lo calentaban a una temperatura intolerable.
En cuanto a su cabeza, no era consciente de nada excepto de una sensación de plenitud, de congestión. Estas sensaciones no venían acompañadas de pensamientos. La parte intelectual de su naturaleza ya había sido borrada. Solo tenía el poder de sentir, y sentir era tormento. Era consciente de movimiento, envuelto en una nube luminosa, de la cual él era ahora simplemente el corazón ardiente, sin sustancia material. Se balanceaba a través de arcos impensables de oscilación como un vasto péndulo. Entonces, de repente y con terrible rapidez, la luz a su alrededor se disparó hacia arriba con el ruido de un fuerte chapuzón. Un rugido espantoso estaba en sus oídos, y todo era frío y oscuro. El poder de pensamiento fue restaurado. Supo que la soga se había roto y que había caído en el arroyo. No había asfixia adicional. El lazo alrededor de su cuello ya lo estaba asfixiando y evitaba que el agua llegara a sus pulmones. Morir ahorcado en el fondo de un río. La idea le parecía ridícula. Abrió los ojos en la oscuridad y vio sobre él un rayo de luz, pero qué lejano, qué inaccesible. Todavía estaba hundiéndose, pues la luz se volvía más y más tenue hasta que fue solo un destello. Luego comenzó a crecer y a brillar, y supo que estaba subiendo hacia la superficie. Lo supo con reticencia porque ahora se sentía muy cómodo. Ser ahorcado y ahogado, pensó. Eso no está tan mal, pero no deseo ser fusilado. No, no seré fusilado, eso no es justo. No era consciente de un esfuerzo, pero un dolor agudo en su muñeca le avisó que estaba tratando de liberar sus manos. Prestó atención a la lucha, como un ocioso podría observar la hazaña de un malabarista, sin interés en el resultado. ¡Qué esfuerzo espléndido! ¡Qué magnífica! ¡Qué fuerza sobrehumana! ¡Ah! Fue un buen intento. ¡Bravo! La cuerda cayó. Sus brazos se separaron y flotaron hacia arriba, las manos apenas visibles a cada lado en la creciente claridad. Las observó con un nuevo interés, ya que primero una y luego la otra se lanzaron sobre el lazo en su cuello. Lo arrancaron y lo apartaron ferozmente. Sus ondulaciones se asemejaban a las de una serpiente de agua. «Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo». Pensó que gritaba estas palabras a sus manos, pues deshacer el lazo fue seguido por el dolor más atroz que jamás había experimentado. Su cuello dolía horriblemente, su cerebro estaba en llamas, su corazón, que había estado palpitando débilmente, dio un gran salto, tratando de salirse por su boca. Todo su cuerpo estaba destrozado y retorcido con una angustia insoportable, pero sus manos desobedientes no prestaron atención a la orden. Batieron el agua vigorosamente con rápidas zancadas hacia abajo, impulsándolo a la superficie. Sintió su cabeza emerger. Sus ojos fueron cegados por la luz del sol. Su pecho se expandió convulsivamente, y con una suprema y culminante agonía sus pulmones engulleron una gran bocanada de aire que inmediatamente expulsó en un grito. Ahora estaba en pleno dominio de sus sentidos físicos. De hecho, estaban sobrenaturalmente agudos y alertas. Algo en la terrible perturbación de su sistema orgánico los había exaltado y refinado de tal manera que registraban cosas nunca percibidas. Sintió las ondas sobre su rostro y escuchó sus sonidos separados al golpear. Miró el bosque en la orilla del arroyo. Vio los árboles individuales, las hojas y las nervaduras de cada hoja. Vio los mismos insectos sobre ellas, los saltamontes, las moscas de cuerpo brillante, las arañas grises estirando sus telas de rama en rama. Notó los colores prismáticos en todas las gotas de rocío sobre 1.000.000 de briznas de pasto. El zumbido de los mosquitos que danzaban sobre los remolinos del arroyo, el batir de las alas de las libélulas, los golpes de las patas de las arañas de agua, como remos que levantaban su bote. Todo esto formaba una música audible. Un pez se deslizó por debajo de sus ojos, y él escuchó el zumbido de su cuerpo partiendo el agua. Había salido a la superficie mirando hacia la parte baja del arroyo. En un momento el mundo visible pareció girar lentamente a su alrededor, él mismo como punto central, y vio el puente, el fortín, los soldados sobre el puente, el capitán, el sargento, los 2 soldados rasos, sus ejecutores. Estaban en silueta contra el cielo azul. Gritaban y gesticulaban señalándolo. El capitán había sacado su pistola, pero no disparó. Los otros estaban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles, sus formas gigantescas. De repente oyó un disparo agudo y algo golpeó el agua con fuerza a pocos centímetros de su cabeza, salpicando su cara con rocío. Escuchó un segundo disparo y vio a uno de los centinelas con su rifle al hombro, una ligera nube de humo azul elevándose desde la boca del cañón. El hombre en el agua vio el ojo del hombre en el puente mirándolo fijamente a través de las miras del rifle. Observó que era un ojo gris
y recordó haber leído que los ojos grises eran los más agudos y que todos los tiradores famosos los tenían. Sin embargo, este había fallado. Una contracorriente atrapó a Farquhar y lo giró a medias. Nuevamente estaba mirando el bosque en la orilla opuesta al fortín. El sonido de una voz clara y alta en un canturreo monótono resonó ahora detrás de él y cruzó el agua con una nitidez que perforó y superó todos los otros sonidos, incluso el golpeteo de las ondas en sus oídos. Aunque no era soldado, había frecuentado lo suficiente los campamentos como para conocer el temible significado de ese canto deliberado, larguirucho y aspirado. El teniente en tierra estaba participando en el trabajo de la mañana. Con qué frialdad e implacabilidad, con qué entonación pareja y calma, presagiando y forzando la tranquilidad en los hombres, con qué precisos y medidos intervalos caían aquellas crueles palabras. Compañía, atención, armas al hombro, cargar, apuntar, fuego. Farquhar se zambulló tan profundamente como pudo. El agua rugía en sus oídos como la voz del Niágara. Sin embargo, escuchó el trueno sordo de la descarga y al volver a salir a la superficie, se encontró con pequeños fragmentos brillantes de metal, singularmente aplastados, oscilando lentamente hacia abajo. Algunos de ellos lo tocaron en la cara y las manos, luego se alejaron, continuando su descenso. Uno se alojó entre su cuello y el cuello de la camisa. Estaba incómodamente caliente y lo arrancó de un tirón. Al salir a la superficie, jadeando por aire, vio que había estado bajo el agua durante mucho tiempo. Estaba perceptiblemente más río abajo, más cerca de la seguridad. Los soldados casi habían terminado de recargar. Las baquetas de metal brillaban todas a la vez bajo el sol mientras eran sacadas de los cañones, giradas en el aire y metidas en sus correspondientes encajes. Los dos centinelas volvieron a disparar, independientemente y sin éxito. El hombre perseguido vio todo esto por encima de su hombro. Ahora estaba nadando vigorosamente con la corriente. Su cerebro era tan enérgico como sus brazos y piernas. Pensó con la rapidez del rayo. El oficial razonó, no cometerá el error de ese rígido militar una segunda vez. Es tan fácil esquivar una descarga como una sola bala. Probablemente ya ha dado la orden de fuego a discreción. Dios me ayude, no puedo esquivarlas todas. Un chapoteo espantoso a poco más de 1,5 metros de él fue seguido por un fuerte ruido que disminuía, que parecía viajar de regreso por el aire hasta el fortín y morir en una explosión que sacudió el mismo río hasta sus profundidades. Una hoja de agua ascendente se arqueó sobre él, cayó sobre él, lo cegó, lo estranguló. El cañón había entrado en el juego. Mientras sacudía la cabeza para liberarse del tumulto del agua golpeada, oyó el silbido del disparo desviado a través del aire delante de él y en un instante se oyeron crujidos y estallidos de ramas en el bosque más allá. No harán eso de nuevo, pensó. La próxima vez usarán una carga de metralla. Debo mantener los ojos en el cañón. El humo me avisará. El sonido del disparo llega demasiado tarde, queda rezagado detrás del proyectil. Es un buen cañón. De repente se sintió girar y girar, dando vueltas como un trompo. El agua, las orillas, los bosques, el puente ahora distante, el fortín y los hombres, todo se mezclaba y borraba. Los objetos estaban representados solo por sus colores, rayas horizontales circulares de colores. Eso era todo lo que veía. Había sido atrapado en un vórtice y estaba siendo arrollado con una velocidad de avance y giro que lo mareaba y enfermaba. En pocos momentos fue arrojado sobre la grava al pie de la orilla izquierda del arroyo, la orilla sur, y detrás de un punto saliente que lo ocultaba de sus enemigos. La repentina detención de su movimiento, la abrasión de una de sus manos en la grava, lo restauraron y lloró de alegría. Hundió sus dedos en la arena, la lanzó sobre 100 puñados y la bendijo audiblemente. Parecía diamantes, rubíes, esmeraldas. No podía pensar en nada hermoso que no pareciera. Los árboles en la orilla eran plantas de jardín gigantes. Notó un orden definido en su disposición e inhaló la fragancia de sus flores. Una extraña luz rosada brillaba a través de los espacios entre sus troncos y el viento hacía en sus ramas la música de arpas eólicas. No tenía deseos de perfeccionar su escape. Estaba contento de permanecer en ese lugar encantador hasta ser recapturado. Un zumbido y un estruendo de metralla entre las ramas por encima de su cabeza lo despertaron de su sueño. El artillero frustrado le había disparado un adiós al azar. Se puso de pie de un salto, corrió por la orilla inclinada y se adentró en el bosque. Todo ese día viajó, orientándose por la posición del sol. El bosque parecía interminable. En ninguna parte descubría un claro ni siquiera un camino de leñadores. No sabía que vivía en una región tan salvaje. Había algo inquietante en la revelación. Al caer la noche estaba fatigado, con los pies adoloridos y hambriento. El pensamiento de su esposa y sus hijos lo impulsaba a seguir adelante.
Por fin encontró un camino que lo llevó en la dirección que él sabía que era la correcta. Era tan ancho y recto como una calle de la ciudad. Sin embargo, parecía no estar transitado. No había campos a los lados ni viviendas en ninguna parte. Ni siquiera el ladrido de un perro sugería la presencia humana. Los troncos negros de los árboles formaban un muro recto a ambos lados, terminando en el horizonte en una punta, como un diagrama en una lección de perspectiva. Sobre su cabeza, al mirar hacia arriba a través de esta grieta en el bosque, brillaban grandes estrellas doradas que parecían desconocidas y agrupadas en extrañas constelaciones. Estaba seguro de que estaban dispuestas en algún orden que tenía un significado secreto y maligno. El bosque a ambos lados estaba lleno de ruidos singulares, entre los cuales una, dos y otra vez, distintamente escuchó susurros en una lengua desconocida. Su cuello le dolía y al levantar la mano lo encontró horriblemente hinchado. Sabía que tenía un círculo negro donde la soga lo había magullado. Sus ojos estaban congestionados, ya no podía cerrarlos. Su lengua estaba hinchada por la sed. Alivió su fiebre sacándola entre los dientes al aire frío. Qué suavemente la hierba había alfombrado la avenida no transitada. Ya no podía sentir el camino bajo sus pies. Sin duda, a pesar de su sufrimiento, se había quedado dormido mientras caminaba, pues ahora veía otra escena. Quizás simplemente había recobrado el sentido después de un delirio. Estaba en la puerta de su propia casa. Todo estaba como lo dejó, y todo brillante y hermoso bajo el sol de la mañana. Debía haber viajado toda la noche. Mientras empujaba la puerta y avanzaba por el ancho camino blanco, vio un aleteo de prendas femeninas. Su esposa, luciendo fresca, tranquila y dulce, bajaba del porche para recibirlo. Al pie de los escalones le esperaba con una sonrisa de indescriptible gozo, una actitud de gracia y dignidad incomparables. ¡Ah! ¡Qué hermosa era! Se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos. Justo cuando estaba a punto de abrazarla, sintió un golpe aturdidor en la nuca. Una cegadora luz blanca resplandeció a su alrededor con un sonido como el estallido de un cañón. Y luego todo fue oscuridad y silencio. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, colgaba suavemente de un lado a otro bajo las vigas del puente del arroyo del Búho.